Hola, bienvenidos a un vídeo nuevo sobre fundamentos de telecomunicación. Soy alumno del Instituto Tecnológico de Nuevo León. Mi nombre es Rubén Ortega Miranda, número de control 1648-0531. Vamos a hablar un poco sobre modulación de esta asignatura impartida por el ingeniero Luis Alejandro Reynoso Guajardo. Y en este vídeo pues vamos a hablar sobre las técnicas de modulación, la analógica y la digital, y sobre códigos en línea. Bueno, primero decir que hay dos técnicas de modulación, una es la analógica y otra es la digital, y dentro de la analógica encontramos la modulación de amplitud AM y la FM. En la AM pues vemos que es portadora de diferentes modos, depende del parámetro de la misma sobre el que se actúe. Se modula en amplitud una portadora cuando la distancia existente entre el punto de la misma en la portadora vale 0 y los puntos en que toma el valor máximo mínimo la alteración, donde toma el máximo valor y el mínimo, pues esa va a ser su amplitud. Y la amplitud pues viene siendo la diferencia del punto máximo a más bajo, y ahí se transmite la información de la onda portadora. Al añadir esta información se obtienen tres frecuencias: la frecuencia portadora como tal, la frecuencia suma de portadora más la información, y la diferencia entre la frecuencia portadora y la información. Entonces, por ejemplo, si tenemos una frecuencia portadora de 1000 kHz y una frecuencia de información de 1 Hz, de 1 kHz, la portadora será 1000 kHz, la frecuencia suma será 1001 y la diferencia será 999 kHz. La modulación de frecuencia o FM en la práctica tiene dos inconvenientes, ya que no se transmite la información no se transmite con suficiente calidad, y porque el ancho de banda en las emisiones pues está limitado. Además, es muy difícil eliminar el ruido y las interferencias provocadas por motores, la atmósfera en general. Esta modulación de frecuencia consiste en variar la frecuencia de la onda de acuerdo con la intensidad de la onda de la información. La amplitud de la onda modulada es constante, igual en la onda que la de la onda portadora. Okay. Entonces ahora tenemos que también hay técnicas de modulación digital. Por ejemplo, tenemos la modulación por desplazamiento de amplitud, ASK, la por desplazamiento de frecuencia, o PSK, FSK, perdón. Por ejemplo, la ASK, la modulación por desplazamiento de amplitud, es una forma de modulación en la cual se representan los datos digitales como variaciones de amplitud de la onda portadora. La FSK, o modulación por desplazamiento de frecuencia, es una técnica de transmisión digital de información binaria de ceros y unos y utiliza dos frecuencias diferentes. La señal moduladora solo varía entre dos valores de tensión discretos, formando un tren de pulso desde un 0 representa un 1 o marca, y el otro representa el 0 o espacio. La modulación de desplazamiento por desplazamiento de fase, o PSK, es también una técnica de modulación digital y es una forma de modulación angular que consiste en hacer variar la fase de la portadora entre un número de valores discretos. La diferencia con la modulación de fase convencional es que mientras la variación de fase es continua en función de la señal moduladora, en la PSK la señal moduladora es una señal digital y por tanto con un número de estados limitados. Luego tenemos la QAM o QAM, que es la modulación de amplitud en cuadratura. Esta permite que dos señales moduladas DSB de dos fuentes independientes, pero que tengan diferentes características de banda, con similares características de banda, ocupen el mismo ancho de banda de transmisión y que se puedan separar en los extremos receptor. Lo que provoca es que se ahorre mucho ancho de banda. En la conversión analógico-digital tenemos tres conceptos: el muestreo, la cuantización y la codificación. El término analógico en la industria de las telecomunicaciones y el cómputo
significa que todo aquel proceso de entrada-salida es con los valores continuos, que esto es que todo aquello que pueda tomar una infinidad de valores dentro de un cierto límite, superior o inferior. El muestreo, la técnica de muestreo pues se basa por ejemplo en música. Cuando una grabadora digital toma una muestra, básicamente pues toma una fotografía fija de la onda y esta se convierte a bits, los cuales pueden ser procesados y almacenados. Es como tomar una fotografía pues de la onda. La razón de muestreo pues sería que la frecuencia de muestreo de una señal en un segundo es conocida como la muestreo medida en Hertz. Y entonces la razón de muestreo determina el rango de frecuencias, el ancho de banda de un sistema. La cuantización pues es el proceso de convertir valores continuos, por ejemplo voltajes, en series de valores discretos. La codificación es la representación numérica de la cuantización, y hay distintos códigos en línea. Bueno, hemos usado el código binario, pero hay otros como el RZ, NRZ, NRZL, el AMI, pseudo ternaria, Manchester, Manchester diferencial, B8ZS, HDB3, entre otros. La RZ, el código en línea de RZ tiene tensión positiva en una parte de la duración de un 1 lógico y cero tensión durante el resto del tiempo. La RZ polar es autosincronizable debido a que en reloj de receptor quedan sincronizados por la cadencia de los pulsos que llegan al transmisor, puesto que todos los bits tienen una transmisión, permitiendo identificar a cada bit en una larga cadena de unos y ceros. El código en Manchester hay una transición en la mitad del intervalo de duración de los bits y cada transmisión positiva representa un 1 y cada transmisión negativa representa un 0. El código HDB3 es un sistema de codificación utilizado en Europa, en Asia y Sudamérica y proviene del inglés High Density Bipolar 3 y puede traducirse como código de alta densidad bipolar. Y bueno, hasta aquí un poco la vista sobre las técnicas de modulación, analogías digitales, códigos en línea y modulación digital.